Las personas y las empresas estamos evolucionando. Los mercados demandan nuevas necesidades. En BDO afrontamos estos retos con nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Es así que nace BDO Interaméricas, la unión de países, culturas, personas, manteniendo nuestro propósito de ser personas ayudando a personas a alcanzar sus sueños, conectando con nuevos negocios en la región, con el apoyo de los mejores profesionales, expertos en múltiples industrias y servicios desarrollados a la medida. Es el momento de seguir construyendo una mejor región, un mejor planeta. BDO Interaméricas. BDO. El mundo cambia continuamente. Las personas y las empresas estamos evolucionando. Los mercados demandan nuevas necesidades. En BDO afrontamos estos retos con nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Es así que nace BDO Interaméricas, la unión de países, culturas, personas, manteniendo nuestro propósito de ser personas ayudando a personas a alcanzar sus sueños, conectando con nuevos negocios en la región, con el apoyo de los mejores profesionales, expertos en múltiples industrias y servicios desarrollados a la medida. Es el momento de seguir construyendo una mejor región, un mejor planeta. BDO Interaméricas. BDO. Buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a este webinar que tenemos el día de hoy. Gracias por su participación. Los voy a dejar ahorita pues ya en compañía de Ovidio Parra para que él nos pueda dar el inicio al tema, que es la economía circular como motor de crecimiento y eficiencia empresarial. Muchísimas gracias, Evelyn. Buenos días nuevamente a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy a este conversatorio sobre la economía circular como motor de crecimiento y eficiencia empresarial. Durante los próximos 60 minutos aproximadamente estaremos explorando cómo la circularidad impulsa la competitividad, reduce los costos y refuerza la reputación empresarial, ejemplificando casos en la región y en Guatemala. Introduciéndonos entonces un poco más a este tema, cabe preguntarnos qué entendemos nosotros por economía circular. Y antes de darle la palabra y presentar también a nuestros invitados, ¿verdad? Cabe hacernos esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué entendemos por economía circular? Y aunque todos podamos tener una noción distinta, debemos de saber que es un sistema que elimina los residuos desde el diseño y mantiene productos y materiales en circulación el mayor tiempo posible, ¿verdad? Generando valor, ¿verdad? Dentro de todo el procedimiento, enfocándonos también en criterios a veces de reparación, reutilización, reacondicionamiento, remanufactura y reciclaje, dentro de otros. En el contexto local, tomemos en cuenta que Guatemala ya cuenta con una estrategia nacional para la transición hacia la economía circular. Este periodo abarca del 2024 a 2025 y está implementado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. En este momento se encuentra de retomar cómo se va a ejecutar, digamos, en los próximos años, considerando que el año pasado hubo una anulación sobre el Acuerdo Gubernativo 164-2021, que era en el que todos teníamos la disposición de la clasificación de los desechos comunes.
Adicionalmente a esto, Guatemala a partir de mediados del año pasado, en julio del 2025, también forma parte del Global Plastic Action Partnership con su plataforma nacional para la acción de plásticos y esto habilita, digamos, la coordinación entre lo público y lo privado en proyectos piloto. Este todavía se encuentra en una fase inicial, por eso probablemente no hemos escuchado mayor información al respecto o cuáles serán esos siguientes pasos que se van a tomar en el país. Entonces, retomando el criterio de circularidad, independientemente de la industria en donde se implemente, no solo se busca reducir el impacto ambiental per se, sino además busca generar una eficiencia operativa mayor, añadiendo valor a la cadena productiva. Y frente a esto es importante mencionar que es igual de relevante este criterio para el aspecto reputacional, ¿verdad? Y aquí quisiera añadir un par de ejemplos sobre los rankings como el de Merco, por ejemplo, y empresas ESG en Guatemala, en el que muestra que compañías líderes que sostienen prácticas ESG a nivel regional, 8 de cada 10, digamos, de estas empresas en México y Centroamérica asignan ya un presupuesto ESG y este predomina, digamos, bajo un enfoque generalmente de cumplimiento, lo que abre la oportunidad para capturar valor en los últimos, y en los últimos 2 años también, ¿verdad? Mencionar la organización Corporate Excellence con su publicación de Approaching the Future ha mantenido dos aspectos relevantes en el top 3, ¿verdad? Tanto la reputación corporativa y la sostenibilidad son tendencias en Centroamérica y en la región. Y esto se fortalece, digamos, dadas las buenas prácticas que deben de tomarse dentro de la estrategia de negocio. Muy bien. Pasando entonces a la presentación de los panelistas, el día de hoy nos acompañan nuestros dos invitados, David Martínez y Alejandro Wilches. Voy a comenzar por David. David es ingeniero industrial y economista con más de 7 años de experiencia en sostenibilidad corporativa, acción climática y economía circular en América Latina. Dentro de sus logros destaca la reducción del 30% de emisiones alcance 1 y 2 y la certificación de carbono neutralidad bajo ISO 14064-1 durante 6 años consecutivos para algunos grupos multinacionales. Su trayectoria combina gestión estratégica de compras, desarrollo de modelos de abastecimiento sostenibles, diseño de indicadores bajo estándares internacionales de reporte y la articulación con instituciones públicas y privadas para impulsar proyectos de sostenibilidad. Ha ocupado posiciones de liderazgo en Guatemala y Colombia, destacándose como jefe de compras y sostenibilidad en Tecnofilms, donde dirige la estrategia de abastecimiento, alianzas para la economía circular, automatización de indicadores del Global Reporting Initiative y programas de voluntariado corporativo. En el grupo Plastilene desempeñó también roles en en las áreas de costos, logísticas y proyectos, liderando equipos operativos y procesos de mejora continua, incluyendo implementación de módulos SAP y la optimización de modelos logísticos. Actualmente cursa una maestría en regeneración y desarrollo sostenible en la Universidad de los Andes y sus áreas claves de dominio incluyen compras sostenibles, gestión de emisiones, economía circular, cadena de suministro, estándares de reporte de sostenibilidad y liderazgo de proyectos de transformación ambiental. Alejandro Wilches actualmente es socio en el área de sostenibilidad corporativa y cambio climático para BDO Colombia e Interaméricas, con una amplia formación académica en administración de empresas y especialización en alta gerencia, sostenibilidad y responsabilidad social. Con más de 28 años de experiencia profesional, ha liderado áreas y proyectos relacionados con estrategias de sostenibilidad corporativa, análisis de materialidad, comunicación interna y externa, relaciones con grupos de interés, elaboración de informes de sostenibilidad, prácticas de gobierno corporativo, gestión de riesgos ESG, entre otros. Y también cuenta con experiencia en la aplicación de estándares e iniciativas como GRI, SASB, TCFD, Integrated Reporting, IFRS, EFRAG y TNFD. Objetivos de Desarrollo Sostenible, Pacto Global también, entre otros. Y ha trabajado en diferentes empresas en Colombia, Chile y el grupo empresarial antioqueño, Rocha en Colombia y con más de 40 compañías de diversos sectores. También es miembro del Comité Ejecutivo LATAM de Integrated Reporting, miembro de la Mesa Técnica del Consejo Técnico de Contaduría Pública y Mincomercio para el análisis de información financiera sobre sostenibilidad y ha sido docente en distintas universidades colombianas, como en el externado de la Universidad del Externado de Colombia, Universidad de Antioquia, Universidad Javeriana, en temas de sostenibilidad corporativa. Bien, antes de comenzar, me parece importante tener la orientación sobre este conversatorio. Cada uno de los panelistas tendrá 3 preguntas dirigidas, teniendo un máximo de 4 minutos de tiempo para responder.
El micrófono está inhabilitado para los asistentes, pero si alguno de ustedes tuviera alguna consulta que quisiera realizar, puede levantar la mano y con mucho gusto se les dará la palabra para que puedan hacer algún comentario o consulta a los panelistas. Y si el tiempo lo permite, pues tomaremos algunos criterios también al final. Iniciando entonces con este conversatorio, pues lo que buscamos es justamente demostrar cómo muchas sociedades, a pesar de que pareciera, digamos, que el enfoque se mantiene como un criterio altruista, digamos, en cuanto a al reciclaje, hay que tomar en cuenta de manera generacional que poco a poco se ha ido dando una transición más consciente sobre quizás de una manera no necesariamente concebida como circularidad, pero sí se ha venido dando una noción o una importancia cada vez mayor a cómo nosotros como organizaciones y empresas gestionamos nuestros recursos y cuáles son nuestros impactos en el entorno, cercano o lejano. A pesar de que vivimos en una sociedad donde la clasificación de desechos se retrasó o se pausó, sí es importante mencionar que una parte de la sociedad espera esta clase de iniciativas y gestión, reguladas o no, por parte del sector público y del sector privado. Para comenzar entonces, hago esta primera pregunta dirigida, digamos, a David, ¿verdad? Em, Bajo este criterio, digamos, enfocado en el diseño, en el aspecto de la de reciclabilidad, desde tu experiencia en films plásticos, ¿qué decisiones de diseño han sido determinantes para mejorar la reciclabilidad en eficiencia? Por ejemplo, el uso de monomaterial, ajustes, espesores, barreras, ¿qué implicaciones operativas, digamos, han tenido ustedes en Tecnofilms? Buenos días a todos, buenos días y muchas gracias a Ovidio y Alejandro y a BDO por la invitación en primer lugar. Eh, bueno, entonces, antes de entrar en este detalle, me gustaría señalar que nosotros dentro del grupo Plastilene, en nuestra estrategia de sostenibilidad, eh, tenemos nuestro compromiso de portafolio sostenible. Este portafolio enuncia que nosotros ofrecemos y desarrollamos un portafolio competitivo de productos sostenibles bajo los principios del ecodiseño que permite a los clientes cumplir sus metas corporativas de sostenibilidad. Entonces, pues, primer punto, y como tú lo vienes hablando, es un tema de diseño. El tema de la economía circular es una idea que se plantea desde el diseño de los productos. Hay que tenerlo en el momento que comenzamos a pensar en ellos. Ahora, nuestro portafolio gira en torno a un gran eje central que se llama el ecodiseño. Entonces, este ecodiseño es una idea que nos permite a nosotros repensar los productos de empaque y embalaje plástico flexible que ponemos en el mercado. Hay dentro de este gran eje, orbitan 4 elementos importantes. No voy a detallar en todos los 4, voy a hacer el zoom en uno de los pilares que es el reciclaje, el reciclar. Entonces, ¿cómo abordamos el reciclar? Primero, reciclar introduciendo material reciclado dentro de los productos de empaque que nosotros ofrecemos. Y en segundo lugar, que apunta a tu pregunta, mejorar la reciclabilidad de los materiales que nosotros entregamos a nuestros clientes. Retomemos el tema y retomemos un tema importante y es que nosotros no usamos plástico por mero capricho. La industria y la sociedad usa el plástico atendiendo a necesidades puntuales, necesidades para el transporte, necesidades para mantener las propiedades químicas, las propiedades de los alimentos o las propiedades de los productos que van envasados. Entonces es importante que partimos de, ok, hay unas necesidades y tenemos que atender estas necesidades a partir del diseño y de un enfoque de ecodiseño. Entonces, en este sentido, como tú lo dices, hemos implementado estrategias en torno a la monomaterialidad. Recordemos la premisa en este concepto de la economía circular y en el tema de los empaques, y es que menos es más. Entonces, entre menos materiales pongamos nosotros en los productos de empaque, más fácil va a ser reincorporarlo dentro de un proceso industrial después. Entonces nosotros, por ejemplo, en el pasado encontrábamos materiales flexibles multilaminados que tenían aluminio, plástico de diversos tipos, como poliéster, como polipropilenos y como PET, todos en un mismo material. El reciclaje de estos materiales era muy retador. Entonces, pues nosotros a partir de un proceso de innovación sostenible, entendemos las necesidades. Bueno, es que utiliza aluminio para dar barrera. Ok. Entonces, ¿cómo podemos dar barrera? A partir de la utilización de unas resinas plásticas
particulares. Y hemos obtenido y tenemos casos vigentes en la región en donde hemos reducido esa complejidad de esos materiales y hemos llegado a esa monomaterialidad que mencionamos, monomaterialidad enfocada en nuestro caso en el polietileno, atendiendo a esas mismas necesidades de barrera, esas mismas necesidades en torno a la cadena de distribución y a otras necesidades particulares que pueden tener nuestros clientes. Otras estrategias que hemos abordado también van del orden de reducir la cantidad de tintas que van impresas en nuestros productos para aumentar su reciclabilidad. Y acuérdate que es que todo no solo es un tema de que sea técnicamente reciclable, sino que pueda incorporarse en una cadena de reciclaje que genere valor y que esté desarrollada. Entonces, pues porque muchas veces muchos materiales están técnicamente diseñados para el reciclaje, pero su reciclabilidad es poco efectiva ya que no es atractivo dentro del mercado. Entonces, todos estos elementos los hemos incorporado dentro del diseño para hacer realidad la reciclabilidad de nuestros materiales. Muchísimas gracias, David, ahí por el enfoque que nos acabas de mostrar, ¿verdad? Que a veces viéndolo desde afuera pareciera algo más sencillo, digamos, de implementar, pero lleva todo un criterio y en efecto es una necesidad también podernos adaptar a ese mercado que requiere, digamos, los insumos de la manera en que se van produciendo. Paso entonces con Alejandro, en el criterio de cumplimiento a la productividad. ¿Qué iniciativas de economía circular has visto que generan reducciones de costos en menos de 12 meses, como por ejemplo rediseño de empaques, mayor retornabilidad, manufactura, digamos, dentro de tu experiencia? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, gracias. Buenos días para todos y un gusto estar aquí acompañando obviamente con David y contigo, Vivió. Lo primero, y quiero comenzar el mensaje diciendo que la economía circular, si bien parte de una estrategia claramente ambiental, viene su centro dado desde la eficiencia que podamos lograr y la resiliencia del modelo de negocio y la eficiencia misma de los recursos y materiales que utilizamos, como tal cual ya lo he explicado justamente David. Entonces aquí el punto es cómo logramos esas iniciativas, cualquiera que sea, ¿sí? Que tengan un impacto directo en nuestras finanzas corporativas, pero también en el beneficio hacia el medio ambiente. Entonces, ese balance entre qué tanto yo beneficio al medio ambiente generando menor residuo posible, ¿sí? Y aprovechando la circularidad, es decir, la cantidad de veces que yo logro que esos materiales estén dentro del ciclo mismo del producto, por un lado, y por otra parte, ya las finanzas corporativas, que es que tanto estoy afectando o no, o requiero un CAPEX, por ejemplo, un gasto de capital muy alto para hacer una reconversión industrial completa o parcial en la empresa y que pueda ser un producto más ecoamigable y más obviamente circular. Entonces, en este caso, hay que tener muy bien en cuenta esa balanza para esa primera parte de la pregunta. Ahora, me gustaría comentar mucho esta respuesta que estoy dando con este ejemplo, y permítame un segundo, voy a compartir pantalla. Y es pensar un poco, recordar lo que tenemos como concepto de economía circular que la Fundación Helen MacArthur, la líder a nivel global que nos ha dado este concepto hace varios años, nos plantea. Y es que la circularidad con esas iniciativas, yo tengo aquí varias, están al lado derecho de la imagen, pues como el tema de mantener o prolongar esa vida útil de los materiales que yo utilizo, los insumos que utilizo, la reutilización y la redistribución misma en la cadena de valor de ese material que utilice o ese producto que ya lleva ese insumo que está circulando, la recondición y la manufactura cuando ya requiere un poco de procesos más robustos y complejos para poder cambiar incluso parte de mi maquinaria para que saque un producto con un ecodiseño diferente al que venía haciendo. Y ya el reciclaje como tal, que básicamente es cuando ya tengo que completamente dejar de lado el uso inicial que tiene ese producto para darle otros usos distintos a esos partes o componentes de ese producto. Entonces, esta es una primera parte de iniciativas que uno podría perfectamente hacer y aquí una transversal es el ecodiseño, el rediseño de los productos, por supuesto. Pero no nos olvidemos del otro lado, del lado izquierdo que nos planteó la Fundación Helen MacArthur, que es hasta dónde lo que hacemos y tomamos de insumos de la naturaleza podemos llevarlo nuevamente a la regeneración, ¿sí? Entonces, no solamente muchos de esos materiales que utilizamos acá son materiales, por supuesto, que vienen de combustibles fósiles o vienen de materiales que son finitos, como bien lo dice la imagen, sino también busquemos, por supuesto, insumos renovables. Y por eso ahora en los países de Latinoamérica hay tanta fuerza en estas regulaciones que tenemos de economía circular, plásticos de un solo uso, que la tenemos incluso en Guatemala, en Colombia, donde están diciéndonos por favor, en el envase, el empaque y el embalaje, trate de utilizar
la mayor cantidad digamos, de plástico reciclado, por ejemplo, o materiales y haga investigación científica con nuevos insumos de tipos de plásticos que pueda utilizar, que no sean de un solo uso en la medida de lo posible. Entonces, de nuevo, no nos olvidemos del lado izquierdo de la imagen, que es cómo logramos que esos insumos que yo tengo en la naturaleza los vuelva a llevar de la mejor manera posible para regenerar la misma. Y por supuesto, este ciclo que tenemos aquí en pantalla no se nos puede olvidar, porque todo parte del productor que decide cómo crea ese producto. Ya nos decía David, cómo ellos hacen ecodiseño desde el diseño mismo del producto y no en la mitad de la cadena o al final, cuando yo estoy pensando es en el residuo mismo. Entonces, un poco lograr ese punto. Ahora, otras iniciativas que hemos visto, digamos, en la región que están funcionando son el tema de la retornabilidad. Por ejemplo, hay compañías que están haciendo que mi producto, cuando sale al mercado, lo utiliza, digamos, el consumidor lo consume o el cliente lo utiliza, y antes de desecharlo se hace logística inversa para recuperar ese residuo de ese producto que el productor entregó al mercado. Entonces, esa retornabilidad se puede perfectamente trabajar y hay varias iniciativas de eso. En Colombia tenemos varias grandes compañías que lo hacen con esa logística inversa. Y por supuesto, la valoración de residuos o la valorización de residuos, que es tratar de recuperar algo financiero de ese residuo que yo estoy vendiendo al mercado, y obviamente cómo logro pues tener un beneficio también económico de esa reutilización. Ya la parte de remanufactura y redistribución como tal, por supuesto va a requerir una inversión más alta, un CAPEX más alto tal vez, pero más que eso, más que pensar en el valor económico, es realmente pensar en el beneficio para el medio ambiente y para las finanzas de la compañía. Un poco ese balance que venía compartiéndoles. Muchísimas gracias, Alejandro. Y aquí me quedo justamente con el dónde nos encontramos en este momento en el contexto global, ¿verdad? Considerando, por ejemplo, que en algunos casos, producto, digamos, del conflicto, pueden buscarse también mejores formas de hacer más eficiente, digamos, todos los procesos. Ya la humanidad, digamos, ha tenido diferentes crisis energéticas que parten de esto que en parte, digamos, mencionas. Y es sumamente relevante cómo a partir, digamos, de estas crisis buscamos también un mejor criterio para ser más eficientes, o puede ser reducir o consumir menos, ¿verdad? O utilizar también, como había mencionado David en un momento, hacer lo más eficiente posible, digamos, el proceso productivo para evitar, digamos, algún criterio que pueda ser perjudicial para nosotros. Y siguiendo, digamos, en ese criterio, también ya dirigiendo nuevamente con David, ¿qué aprendizaje les ha dejado incorporar contenido reciclado o implementar esquemas de recuperación post-consumo, ¿verdad? Tomando en cuenta la calidad, la compatibilidad, costos logísticos y la propia trazabilidad que se va volviendo relevante hoy en día? Gracias, Ovidio. Bueno, y yo retomo un tema de que comenzaba a señalar Alejandro y tiene que ver con normativa y regulación. Un aprendizaje es que es importante que exista normativa y regulación, y quiero dejar la salvedad, una normativa y una regulación que no sean prohibitivas ni limitantes. Entonces, porque surgen muchas prohibiciones, muchas cosas que lo que hace es entorpecer el proceso y entorpecer las dinámicas en torno a la economía circular. Las normativas y las regulaciones que se generen deben ser habilitadoras, deben ser mecanismos que fomenten, que generen incentivos para que la economía circular se desarrolle. Entonces, ese es el primer y uno de los grandes, de los principales aprendizajes. Y lo pongo en contexto, es muy diferente tener iniciativas de reciclabilidad y de economía circular en un país como Colombia, que ya tiene ciertos elementos que han permitido que esto se desarrolle, versus otras regiones en donde todavía es muy torpe, incluso en países en donde, a pesar de que existen normas, ha sido muy difícil. Podemos poner en el caso de México, en donde todavía ha costado mucho. Esto también me lleva a un segundo aprendizaje, y es que el rol del usuario final es clave. Entonces, el usuario final debe hacer la parte de separar sus residuos, y esto es clave porque sin unos buenos residuos, sin unos residuos buenos desde origen, va a ser muy difícil que nosotros podamos hacer efectiva la economía circular. Entre mejor se separen los residuos, mejor producto vamos a tener nosotros para reciclar y poder fabricar productos con un mayor valor agregado, incorporando los residuos aprovechables. Tercer aprendizaje, que es tremendo, el abastecimiento. El abastecimiento es súper, súper complejo. Y aquí hay una premisa, y es que la gente
suele pensar, está cambiándose esa idea de que los materiales reciclables son más baratos. Y esto es falso. Entonces, ¿qué pasa? Que el abastecimiento, entonces requiere las personas que recolecten, tenemos que llevar estos residuos plásticos a centros en donde se puedan hacer una clasificación adicional, a lugares en donde en donde puedan hacerse efectivos los procesos de reciclaje. Y pues eso es costo. Digamos, la misma, digamos, de forma muy, una analogía un poco compleja, y es que la misma física nos recuerda que el desorden, para ordenarlo, requiere energía, y la energía, dentro de nuestro contexto, equivale a un costo o utilización de recursos. Entonces, pues, esto es complejo y hacerlo bien es muy costoso. Entonces, muchas veces el mismo mercado no asimila eso, y eso nos llega a una tercera, a un cuarto punto, y es que el mercado final tiene que reconocer ese tema. Entonces, hay productos que van a ser un poquito más costosos. Hago un paréntesis en este punto, y es que en estos momentos, con esta coyuntura que vivimos en torno al valor de las materias primas, entonces los precios de las materias primas en estos momentos están disparados a raíz de los conflictos que se están viviendo, puede ser una oportunidad para que esto comience a ser un poco más viable y que se dinamice un poco. Eh, un quinto punto es un tema de tecnología. Entonces, aquí este es un tema que necesitamos hacer una inversión en tecnología y unos desarrollos importantes, tanto nosotros como fabricantes de productos plásticos, como que hay otras adecuaciones en tecnología que deben hacer nuestros clientes para poder procesar materiales que sean más reciclables o materiales que incluyen materias primas recicladas. Entonces, es súper importante esto. Eh, y finalmente, pues eso se trata de un tema de concesiones de mercado, ¿no? Entonces, pues que haya una conciencia de que, pues, cuesta, que es difícil y que todos debemos hacer nuestra parte para que la economía circular sea una realidad. Muchísimas gracias, David, ahí por el enfoque que nos fuiste dando. Y en efecto, ¿verdad? Usualmente pensamos que podría ser más barato, aunque visualmente es llamativo ver que algo es reciclado, te llama más la atención y creo que a eso me refería también con el criterio generacional, ¿verdad? Que también va dando ese cambio. Y ahora creo que sí valdría la pena mencionar que no necesariamente se preocupan si el precio de un producto reciclado es más caro, ¿verdad? Lo que les interesa es que en efecto haya más eficiencia dentro del proceso y se tenga una mejor gestión, digamos, de los recursos. Y retomando nuevamente, digamos, la conversación hacia Alejandro, tomando en cuenta esos criterios que están ligados a lo reputacional, ¿verdad? El valor de la marca tal cual. ¿Cómo pueden las empresas traducir estas mejoras en circularidad en proof points, ¿verdad? Reputacionales que valoran los clientes, bancos, inversionistas, cualquier grupo de interés, digamos, que pueda interesarse en estos criterios, como por ejemplo participar en algún ranking o que la marca o la empresa estén dentro del ranking, auditorías o aseguramientos, sellos, ¿verdad? Información ESG que sea más robusta para transmitirle a los grupos de interés. Claro que sí, Ovidio. Bueno, primero, lo que hemos hablado con algunas de las empresas con las que hemos trabajado, y todas afirman lo mismo, o sea, realmente entender primero qué es lo que estos inversionistas especialmente están queriendo conocer sobre economía circular, sabiendo muy bien que a nivel global, y según lo que dice la Fundación Ellen MacArthur en estudios que se han hecho, entre el 7 al 8% es que realmente economía circular aplicada a un producto. El resto son más iniciativas de reciclaje o recondicionamiento, reuso, que está muy bien, pero si vamos al concepto mismo de economía circular, como lo entienden los inversionistas hoy en día, va mucho más allá que simplemente reciclar, ¿sí? Entonces, aquí el punto es entender muy bien esa visión que tenga el inversionista que quiera decir, voy a invertir en su empresa, pero necesito una data dura, verificada. Entonces, primer punto importante, verificar data de lo que estamos haciendo en reciclaje, en reconocimiento, en reuso y demás. O sea, todo lo que tengamos bajo la sombrilla de economía circular en la empresa, la idea es que lo podamos auditar externamente. Internamente puede ser con área de auditoría, por supuesto, pero externamente también, porque esto va a generar más credibilidad. El tema del greenwashing, por ejemplo, pues que a tanto se ha dicho en el mercado, cómo lo atacamos a través de generar obviamente procesos de verificación interna o externa. Con o sin costo, más que eso, es que tengamos la disciplina de toda iniciativa que hagamos bajo un programa de economía circular tenga necesariamente una forma de poder ser auditado. Ahora, otro punto importante, incluirse en rankings, por ejemplo, es muy bueno,
Pero no solamente rankings, por ejemplo, todo lo que son, bueno, si hablamos de Standard & Poor's a nivel internacional, ese índice de sostenibilidad en bolsa de valores, pues ya nos da una cierta línea en ese handbook o en ese cuestionario que ellos hacen de las empresas que participan, con algunas preguntas sobre economía circular, donde ya se están pidiendo metas de economía circular. Y de hecho, en los países, caso colombiano, nuestra ley de plásticos de un solo uso ya requiere que si yo quiero tener un beneficio tributario en mi declaración, por ejemplo, de renta, porque voy a aplicar una iniciativa de economía circular en envase, empaque o embalaje, debo demostrar que tengo un certificado de economía circular, que va a ser más adelante pues expedido por la ANLA, Ministerio de Ambiente y demás. Pero más allá de eso, lo interesante es que la regulación ya está diciéndonos, al menos, mire, yo le voy a reconocer a usted una parte de un beneficio tributario si usted me logra demostrar eso, pero conéctemelo con metas de economía circular. Así que no es solamente decir cuánto gramaje logré transformar en mi producto a que sea pues reciclado, a que sea de economía circular, sino más aún realmente cómo yo logro demostrar que tenga metas en mi empresa de un programa en el que esté cumpliendo esas metas de economía circular. Otro punto importante, certificaciones hay varias, sellos también, digamos que más que nosotros llegar a decirles a las empresas, certifíquese es lo que están requiriendo los grupos de interés de su empresa para hacerlo, porque todos tienen costo en su mayoría. Pero algo importante, siempre pensemos en certificaciones que logren cubrirnos el cradle to cradle, que es el concepto de la cuna a la cuna. ¿Cómo yo logro ese insumo que tengo, volverlo a llevar a la misma tierra, que era el concepto de bioregeneración como tal? Y lograr realmente que esa certificación me cubra todo ese espectro de mi cadena de valor. No solamente el paso a paso desde que yo diseño el producto, lo elaboro, lo transformo, lo llevo al mercado, se consume y se desecha, sino que a su vez lo vuelvo a llevar como tal, que esa certificación me cubra ese espectro. Entonces ahí digamos que también puede ser otra opción. Y lo otro importante, el reporte mismo de la información, la revelación de los datos de economía circular. Entonces, el solo hecho de aceptar contarlo en un informe de sostenibilidad y ahora con esos informes S1 y S2 de IFRS que nos llegan a nivel latinoamericano en algunos países ya por requerimiento obligatorio, ¿cómo logramos contar indicadores claros que, como lo está haciendo en este momento el Grupo Plastilina en su informe, de contar cuáles son esas iniciativas y esos números de la cantidad que estamos utilizando en gramaje, en kilogramos, toneladas, etcétera, de algo que haya sido reciclado o incluso cantidad de productos rediseñados o ecodiseñados? Entonces, de nuevo, el reporte viene a tomar también fuerza para ese proof point que tú me preguntas en ese caso. Muchísimas gracias ahí, Alejandro, por esa amplitud, digamos, en la respuesta y en efecto, digamos, parte de lo que se busca o la tendencia es cómo justamente la empresa puede o alguna organización demuestra, digamos, cómo en efecto está gestionando los diferentes impactos que pueda tener dentro de sus operaciones y es sumamente relevante e interesante, digamos, el criterio asociado con el reporte de sostenibilidad o publicar de alguna manera estos criterios relacionados con la sostenibilidad. Retomando entonces el criterio con David, ¿verdad? Tomando en cuenta cómo de manera colaborativa se pueden acelerar algunos procesos, ¿qué alianzas han sido claves en su avance hacia soluciones circulares? Proveedores, digamos, de resina, recicladores, clientes, retailers, ¿verdad? ¿Cómo ves la posibilidad de replicar estas colaboraciones en Centroamérica y particularmente en Guatemala? Vale, Ovidio. Bueno, tú dices alianzas y alianzas es la palabra clave y es una palabra muy clave en un contexto en donde no tenemos un soporte normativo que nos permite dinamizar esto. Eh, pues pues lo que vemos aquí es lograr una coordinación real y efectiva de la red de actores que están construyendo nuestro sistema en general, como ese sistema informal, llamémoslo de alguna manera, que comienza a configurarse en torno a la economía circular. Y en este caso, en el capítulo de reciclabilidad, es un tema de que debemos fortalecernos en conjunto todos los actores que estamos involucrados acá. Entonces, ¿cómo, digamos, voy a decir cómo lo hemos hecho en Colombia y qué oportunidades vemos aquí en Centroamérica? Entonces, por ejemplo, necesitamos fortalecer los mecanismos para copiar y obtener material con las condiciones de calidad suficientes y necesarias para un proceso industrial como el que nosotros llevamos. En Colombia lo hemos fortalecido a través de inversión directa incluso sobre estas asociaciones de recicladores que se encargan del acopio de estos materiales. En nuestro contexto, pues
podría ser como un copy-paste, de pronto con algún enfoque diferente, y es, vamos a, más que fortalecer, a desarrollar, ¿no? A desarrollar estos acopiadores de residuos como tal. Pues aquí hay un contexto en donde pues están los recolectores de residuos que se encargan efectivamente de esta separación, pero hay que fortalecerlos. Luego entonces está la alianza que tenemos que tener nosotros con nuestros clientes. Este es un tema tremendo porque pues si el cliente no está interesado, no le ve valor, va a ser muy difícil, uno, aumentar la reciclabilidad de sus materiales de empaque y dos, va a ser muy difícil hacerlo efectivo. Necesitamos una colaboración activa de los dueños de marca para que esto suceda. Entonces, pues nosotros hemos trabajado, como lo venimos hablando, a partir del ecodiseño con nuestros clientes. Actualmente, tanto en Colombia como aquí en Centroamérica, hay muchos actores, muchos clientes que han comenzado a revisar el tema de, mm, de mejorar sus materiales en torno a la reciclabilidad. O sea, eso no es un fenómeno aislado, aquí es una realidad y podemos decir que no son pocas las marcas que se han alineado y em, se han interesado en esto. Y bueno, y también hay que entender que hay actores, y voy a señalarlo de pronto aquí en Centroamérica, el motor, ese aliado, ese que mueve el tema de la economía circular, de aumentar la reciclabilidad, viene siendo el sector del retail. Entonces ellos con sus iniciativas globales en torno a mejorar la reciclabilidad, la incorporación de materiales reciclados en sus productos, han dinamizado esto un poco aquí en Centroamérica. Entonces, pues es un aliado tremendo. Y también sumo el tema de esas alianzas que tenemos incluso dentro de la misma competencia, esas alianzas que tenemos a nivel de agremiaciones y a nivel de sectores. Entonces, pues comienzan a ser clave porque pues uno solito, por muy bueno que sea, es imposible hacer las cosas. O sea, yo puedo ser, mejor dicho, la empresa más avanzada, más sofisticada, pero sí necesitamos de la colaboración, que estas ideas también sean asumidas por la industria en conjunto y no solo por una sola empresa. Entonces, yo creo que esas son las alianzas que nos han ayudado o que nos pueden ayudar dentro del contexto de Centroamérica a potencializar y a la construcción de una plataforma en torno a la economía circular y de manera concreta al tema de reciclabilidad. Muchísimas gracias, David. En efecto, las alianzas, digamos, ahí sí que la unión hace la fuerza y el mismo mercado también te va dando esos indicadores de por dónde nos vamos a ir. Y hay diferentes estudios y análisis que se pueden hacer al respecto que son sumamente valiosos para saber por qué sí voy a tomar esa decisión y cómo también puedo transmitir esa confianza, digamos, a los diferentes actores que se ven involucrados dentro de mi estrategia de negocio, digamos. Retomando entonces también la pregunta dirigida hacia Alejandro, considerando también tu experiencia en la región, Alejandro, una hoja de ruta local, digamos, pensando en Guatemala y la región y considerando que hoy existen algunos criterios enfocados, digamos, en la Estrategia Nacional desarrollada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, em, y plataformas como el criterio, digamos, la alianza para el tema de la gestión de plásticos. ¿Qué quick wins recomiendas para una empresa mediana que quiera avanzar sin sobredimensionar su inversión desde tu experiencia en casos colombianos y en la región si aplica? Ujú. Gracias, Ovidio. Bueno, pues primero, Guatemala tiene una característica que digamos que destacamos mucho y es que ya está en este proceso justamente de reconocer la importancia de la economía circular como un factor de competitividad y eso lo demuestra los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en Guatemala, más esta plataforma que de hecho a la que se adhieren hoy en día como país a nivel global, que ya está, que es la de plásticos como tal, la de acción por los plásticos. Entonces, digamos que el país ya haya adoptado formalmente, haya dicho, mi apuesta como país va a ser esa, pues es un llamado a la acción a muchas de las compañías que estamos en Guatemala también. Entonces, la hoja de ruta, ¿por dónde comenzar? Más que llegar a decir el paso a paso es el mismo para todas las empresas, porque cambia, por supuesto, si es entender que qué es lo que yo como compañía
y a nivel de alta dirección, mi junta, mi comité directivo, saben de economía circular, ¿sí? Y partir de allí, reconocer que si yo hago un producto es distinta esa economía circular a que yo preste un servicio, por supuesto. Es distinto también a que yo sea una empresa de hidrocarburos o minería del sector extractivo, a que sea una empresa que elabora un producto como tal que viene de manufactura, de industria. Entonces, cada hoja de ruta, por supuesto, tendrá sus diferencias, pero en términos generales es entender muy bien qué es economía circular para mi empresa. Llevarlo y definirlo como tal, llevarlo a la alta dirección, presentar como más que montar inicialmente un programa muy robusto, es entender ese concepto, cómo se aplica y dónde es que yo logro iniciativas de economía circular rápidas, pero también efectivas en cuanto a costo y en cuanto al beneficio para el medio ambiente. Entonces, segundo, ese diagnóstico para entender de los insumos que yo tengo hoy en día y materiales que utilizo, cuáles pueden ser susceptibles de rediseñarse o ecodiseñarse, ¿sí? No todo, por supuesto, como lo decía hace un momento David, va a ser posible de rediseño, pero por lo menos ya identificar cuáles son los insumos para mi producto principal y sobre esa línea, qué puedo, qué no puedo volver más ecoamigable con el medio ambiente y que genere el menor residuo posible. Recordemos la apuesta. Aquí el punto es cómo yo logro no generar tantos residuos y tener más vida útil para los insumos que estoy utilizando, los materiales. Otro punto importante, como bien lo decía David, el tema de la clusterización es importante acá porque muchas de las iniciativas y digamos los logros que se necesitan y los recursos que necesitan, pues obviamente son mejores si los hago en grupo. Entonces, ir a nuestros clúster, cámaras de comercio, por ejemplo, es muy interesante porque ya pueden tener una iniciativa a nivel de gremio, de clúster digamos, de grupo de compañías para poder llevar a cabo justamente esas iniciativas de economía circular. Otro punto que a veces también parte y es la base de cuáles pueden ser esos pilotos de circularidad que podemos hacer sin llegar a tener aún todo un programa robusto, porque también la ambición aquí es importante. Queremos tener lo mejor y lo máximo posible en esto, pero hay que partir por pilotos pequeños que tengan un quick win como tal. Y en eso, permíteme un segundo, voy a compartir pantalla porque de nuevo, digamos, aunque hay muchas plataformas hoy en día a nivel internacional y hay varias fuentes de información, y justamente acá, el de la Fundación Helen MacArthur tiene toda una sección completa de ejemplos, estudios de caso de economía circular. Así que podemos perfectamente acceder ya, inclusive por sector, por ejemplo, cuáles en mi sector algunos de los ejemplos que ya se han probado como economía circular de nuevo. Pueden ser iniciativas de reciclaje, de reuso, de remanufactura y demás, pero que ya la Fundación ha hecho un trabajo previo de filtro para saber esto sí es economía circular y esto no es economía circular. Entonces, les invito a que naveguen un poco también la información, porque esos estudios de caso, esos ejemplos nos dan una línea para saber en mi tipo de producto, por ejemplo, qué podría llevar a cabo. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Y ya otro punto importante es los datos de economía circular que yo pueda realmente sí o sí ya revelar de lo que alcance a aplicar en la empresa. Una cosa es por regulación, digámoslo así, lo que ya me llegue por regulación que yo tendré que cumplir. En el caso particular de plásticos, de un solo uso, que la mayoría de países ya tenemos alguna regulación relacionada con eso. Y cuando no tenga regulación, al menos se puede decir, ya tengo iniciativas de reuso, reciclaje, reacondicionamiento y pues por supuesto ya puedo mostrar cifras respecto a eso en mis informes de sostenibilidad. Entonces, la revelación al final es como uno de los últimos pasos, pero para llegar a eso hay que tener ya obviamente un diagnóstico, una estrategia específica en economía circular, validarlo con junta directiva, con comité directivo y pensar también en cuáles son esos ejemplos que puedo aplicar de industria a mi contexto en particular. Muchísimas gracias, Alejandro. Y ahí, justamente en eso que mencionas, hemos visto cómo hemos ido evolucionando en ese proceso de reciclaje y reutilización y se han ido añadiendo, digamos, diferentes criterios. Yo crecí con las famosas 3 Rs, pero ahora hemos llegado en algunos casos hasta 7 o 9, ¿verdad? Dependiendo el enfoque que se le vaya dando. Y ya para ir culminando, digamos, con esta fase y a ver si da un poco de tiempo para que el público pueda consultarles algo, aprovecho de una vez contigo, Alejandro, si tienes algún comentario de cierre, alguna recomendación o sugerencia, digamos, a tu intervención el día de hoy y posteriormente se lo hago lo mismo, digamos, para David. Ujú. Sí, claro que sí, gracias, Ovidio. Lo primero, y creo yo que más importante es que entendamos muy bien cómo aplica la economía circular en mi tipo de industria, en mi tipo de producto, porque no todos los ejemplos que hay en el mercado aplicarán para mi propia empresa. Entonces, entender muy bien eso
y analizar cuál es el tipo de productos que yo puedo rediseñar o ecodiseñar y los materiales también, incluso hablar y tocar la puerta a mis proveedores de esos insumos para saber qué podemos en conjunto trabajar sobre iniciativas de un ecodiseño, rediseño y demás de economía circular. Porque de nuevo, esto va de la cuna a la cuna, entonces tengo que ir más arriba en mi cadena para tocar la puerta de que puedo trabajar. Y algo que olvidaba importante como otro mensaje es, de todo lo que hagan en economía circular, dejemos evidencia. No solo porque es una prueba para decirle a mi grupo de interés que lo que yo hago es cierto, sino que efectivamente la regulación en varios países de la región, el regional o Latinoamérica, están haciendo la apuesta por tener certificados de economía circular, pero contra evidencias efectivamente de que esto sí es, este producto sí tuvo ese proceso de ecodiseño, de reciclaje y demás. Entonces, aunque hay una libertad probatoria, digámoslo así, ante los reguladores en la mayoría de los países, igual es bueno tener evidencias de la compra de los insumos, de qué tanto yo logré que esos tuvieran cierto porcentaje de reciclaje, probar ese porcentaje de reciclaje y demás. Entonces, un poco esto para dar ese mensaje también de guardar evidencia, porque la vamos a necesitar para la regulación también. Muchísimas gracias, Alejandro. Y entonces lo mismo contigo, David, ¿verdad? ¿Algún comentario, cierre o que nos quisieras presentar algo del proceso para dar cierre a tu intervención? Vale, Ovidio, gracias. Entonces, yo sí quiero compartir un video que resume como parte de la experiencia que hemos tenido nosotros, particularmente en Colombia, pero que siento que es un caso de éxito que nos permite a nosotros ver las posibilidades que podemos implementar aquí en la región, en Guatemala y en Centroamérica. Y pues me gustaría que lo viéramos. Entonces, voy a presentar. Espero que me avisan si hay algún inconveniente. Creo que está. Ese es el fin de todo, el fin de las cosas, de esto y esto. Cosas rápidas, desechables y de fácil descarte. Cosas esenciales de nuestra rutina diaria sin las que difícilmente podríamos vivir. En Colombia se dispone un promedio de 32.294 toneladas al día de residuos sólidos presentados por los usuarios del Servicio Público de Aseo, y aproximadamente el 40% de los residuos generados están compuestos por materias con potencial de aprovechamiento. Muerto, desechado, fin. Y aquí comienza nuestra historia. Porque el fin de las cosas es el comienzo de nuestra misión. Desde hace más de 30 años, el Grupo Plastilene nos hemos encargado de cambiar un proceso lineal por uno circular. Por eso existe Reciclene, la empresa a través de la cual transformamos desechos plásticos en materia prima, le damos valor al material y alargamos su vida útil. Sabemos que el plástico es valioso para nuestras vidas. El plástico es seguro para la salud y salva vidas. El plástico protege nuestro producto, que es nuestra razón de ser, y facilita su transporte y almacenamiento. El plástico es resistente, duradero y no agota las reservas de petróleo. El plástico ahorra agua, energía y emisiones de dióxido de carbono, comparado con otros materiales. El problema es tratar el plástico como basura y no disponerlo adecuadamente para que pueda ser reciclado y continuar aprovechando todos sus beneficios. Por todo esto, en Reciclene creamos un sistema de economía circular, con el compromiso de todos los recicladores y otros actores de la cadena. Cerramos el ciclo del material para que no llegue a rellenos sanitarios ni a ecosistemas. Convertimos residuos plásticos en materia prima. ¿Cómo funciona? Primero, los residuos plásticos generados por los usuarios y que son dispuestos adecuadamente en la bolsa plástica de aprovechables son recuperados y seleccionados por nuestros compañeros recicladores. Segundo, este material llega a nuestra planta de recuperación postconsumo de Reciclene y por medio de un proceso de innovación sostenible lo convertimos en materia prima de altísima calidad. Tercero, con estas materias primas fabricamos nuevos empaques, por ejemplo, termoencogibles, empaques secundarios y otros productos como estivas, cores, sunchos, entre otros. Cuarto,
nuestros clientes acceden a productos que tienen material reciclado y así